Vale, vamos a comenzar con los tiempos de exposición. Antes de comenzar, les pido que todos, por favor, cuando comenten con respeto, atacando los argumentos y no a las personas. También a las personas del chat les pido que comenten con respeto para que asimismo, pues, porque de esa manera nosotros mostramos el amor de Cristo y pues es muy importante porque de lo contrario, pues no vamos a llegar a ningún lado. Así es de que sin más que decir, vamos a darle paso al apologista Max Roper Calvo para que él comience con sus 15 minutos de exposición. Cuando te falten 2 minutos, ¿quieres que te avise o quieres que te avise antes? Cuando me falta un minuto, aviso. Cuando te falte un minuto, ¿quieres que te avise? Ok, perfecto. Entonces, cuando estés listo, puedes comenzar. Yo inicio tu tiempo. Completamente listo. Empiezo ahorita mismo. Okay. Ya. Bueno, sobre este tema, sobre el culto que se hace usando las sagradas imágenes de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, los ángeles y los santos. Este es el tema más debatido por católicos evangélicos, definitivamente. Creo que no hay un tema más debatido que este. Después de este tema vendría siendo el tema de la Santísima Virgen María, pero yo creo que todos los que estamos aquí en el chat estamos de acuerdo y lo que están viendo el debate es que es el tema más debatido. Un tema muy trillado. Muchos dirán, pero ¿por qué debaten ese tema? Este tema está más trillado, está más que claro que a los protestantes, a los hermanos separados, a los hermanos evangélicos, se les ha hecho ver que es lícito tener imágenes, que no está en contra de la voluntad de Dios tener imágenes. Pero, ¿qué pasa? Que los hermanos evangélicos, en el fondo, si estamos hablando de los pastores evangélicos, ellos saben que los católicos no cometemos idolatría ni hacemos idolatría. Ellos lo saben porque los pastores no son tontos. Por ejemplo, Eduardo Gutiérrez lo sabe. Pero ¿qué pasa? Los pastores evangélicos saben de que no existe ninguna idolatría, pero ellos usan los pastores evangélicos, todos los que dicen es idolatría, tener imágenes católicas son idolatrías, ellos usan esto para convencer a los católicos ignorantes que no conocen su fe, convencerlos de que si se postran delante de una estatua de Jesús o María están cometiendo idolatría. Entonces, obviamente, si un católico ignorante que no sabe, no conoce su fe, se le dice, mira, usted se puso rodilla delante de la imagen de Jesús, está cometiendo idolatría. Mira, Éxodo 20, el texto favorito de los protestantes, Éxodo 20, ahí dice, no te postrarás delante de imágenes. El católico ignorante va a leer ese texto, mira, y el pastor le va a decir, mira, se lo voy a leer con su Biblia, ahí dice, no te postrarás delante de imágenes. El católico ignorante va a decir, oh, sí es cierto. Entonces quiere decir que estoy cometiendo idolatría. Entonces ahí el ignorante católico va a empezar a dudar de su fe, porque es un católico ignorante que no se educó, no estudió la palabra de Dios. Si fuera un católico instruido como yo, como el apologista católico Max Roper Calvo o como el sacerdote Carlos Mojica, si un pastor evangélico me viene con el cuento de que, mira, Max, usted se postra de rodillas delante de las estatuas de Jesús y la Virgen. Pero aquí Éxodo 20 dice, no te postrarás imágenes. Pero un momento, señor pastor, yo no soy ignorante en primer lugar. Yo soy un estudioso de las Escrituras. Lea todo. Un texto sacado fuera de contexto es un pretexto. No me lea solamente donde dice, no te postrarás ante imagen. Léame todo, desde el principio hasta el final. Y entonces la persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, como el padre Carlos Mojica y como yo, no se van a tragar esa mentira de que mira, están cometiendo idolatría, están poniéndose rodillas delante de una imagen, porque Éxodo 20 y todos los capítulos y versículos que hablan sobre el tema de las imágenes o de la idolatría, mejor dicho, hablan en este contexto. No te postrarás delante de ellas ni le rendirás culto. ¿Pero qué tipo de culto? ¿De veneración? No, de adoración. ¿Por qué Dios hizo esa prohibición? Fue más o menos hacia el año 1200 antes de Cristo, cuando los judíos, o mejor dicho, los hebreos, que fueron los antepasados de los actuales judíos, hicieron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto, porque ellos estaban desesperados porque Moisés no bajaba del monte Sinaí. Él había ido a hablar con Dios en la cima del monte a recibir las tablas de la ley, y los hebreos, como se desesperaron porque Moisés tardaba, sentían hambre, sentían sed, estaban desesperados, entonces dijeron, vamos a hacer
un becerro de oro, y lo hicieron y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces, las palabras de Dios en Éxodo 20 van dirigidas a los hebreos, los cuales se hicieron una estatua, y dijeron, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Ahora, obviamente es un acto de idolatría. Entonces, me parece que es una gran ignorancia y de los evangélicos que tienen poco conocimiento bíblico de decir que los católicos somos idólatras. Y de parte de pastores evangélicos, yo no diría que es una ignorancia, es una maldad premeditada, sabiendo de antemano que ese pasaje bíblico va aplicado a los judíos o a cualquier cosa que considere como un Dios, que se le aplique a las imágenes, a las sagradas imágenes de Jesucristo, la Santísima Virgen María, los santos y los ángeles, se le aplique Éxodo 20 o cualquier pasaje bíblico que hable en contra de idolatría. Ahora bien, mis oponentes, nuestros oponentes el día de hoy, tanto el pastor Eduardo Gutiérrez como Carlos Mojica, y le lanzo ese reto, no podrán demostrar en todo este debate que existe un solo católico idólatra. Tal vez ellos dirán, ay, por favor, qué fácil me la ha puesto Max. Existen 1.300 millones de católicos en el mundo. Uy, existen miles de católicos idólatras. Millones, ay, qué fácil. Un solo, usted tiene que demostrarme en este debate que existe un solo católico idólatra. Uno solo, necesito uno solo. Es más, si ustedes me demuestran que existe un solo católico idólatra, dejo de ser católico, me hago protestante. Me hago pentecostal, voy allá a Texas a fundar una iglesia con el pastor Gutiérrez, voy allá a República Dominicana, fundo una iglesia pentecostal. No van a poder demostrarlo. ¿Saben por qué no van a poder demostrar nuestros dos oponentes que existe un solo católico? Escúchenmelo bien, no dos, ni tres, ni cuatro, un solo católico idólatra. Porque tanto el pastor como Carlos Veloz van a tener que demostrar, y no van a poder en todo este debate, demostrar que ponerse de rodillas o delante de una estatua de Jesús o de la Virgen María es idolatría. Hay más, pero es que en la Biblia hay pasajes que dicen no te postrarás ante ellas. Pero es que postrarse en sí mismo no es idolatría. La idolatría está en cuál es el propósito y la intención con la que usted se postra. Por ejemplo, Abraham se postró delante de 3 hombres. Se supone que eran 3 ángeles. Él no se postró delante de Dios, porque debemos de recordar que cuando el pasaje de Abraham se le aparecen, dice que 3 hombres no era Dios. En primer lugar, la primera vez que Dios bajó al mundo, se encarnó, fue hace 2000 años, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó, se manifestó, tomó forma humana y todo lo vimos. Así que Abraham no vio a Dios. Cuando en la aparición de esos 3 hombres, o eran 3 ángeles, él no vio a Dios. Porque en primer lugar, Jesucristo no había bajado del cielo para encarnarse. Tampoco pudo haber visto a Dios Padre, porque Dios Padre no tiene cuerpo humano. Dios Padre es un espíritu. El Espíritu Santo no tiene cuerpo humano. Por lo tanto, Abraham no vio a Dios tal cual es. Vio a, usted le puede llamar 3 hombres, puede llamarle 3 ángeles también, pero no vio a Dios. Entonces, Abraham se puso de rodillas delante de estas 3 personas, que no eran la Santísima Trinidad, sino una prefiguración de la Santísima Trinidad. ¿Cometió idolatría a Abraham? No, pero es que la Biblia dice, no te postrarás. No te postrarás ante falsos dioses. Pero Abraham no se estaba postrando ante falsos dioses, se está postrando o bien, si usted lo quiere llamar así, entre 3 ángeles o entre 3 hombres. Yo pienso que eran ángeles, pero no era la Santísima Trinidad, porque como yo les dije, el Padre y el Espíritu Santo, que son la primera y tercera persona de la Trinidad, no tienen un cuerpo físico, por lo tanto Abraham no pudo haber visto a Dios tal cual es. Tampoco Jesucristo estaba entre esos 3, porque Jesucristo se encarnó hace 2000 años. No se encarnó y tomó forma humana en la época de Abraham para que Abraham lo viera junto con el Padre y el Espíritu Santo. Yo le digo por si acaso el pastor y Carlos me lo van a decir, Max, ellos se postraron, Abraham se postró delante de estos 3 porque era la Santísima Trinidad, no era la Santísima Trinidad. Y ya les expliqué por qué razones, porque él no pudo haber visto la Santísima Trinidad, porque ningún hombre puede ver a Dios tal cual es, y el Padre no tomó forma humana, y el Espíritu Santo no tomó forma humana para que haya visto la Santísima Trinidad. Así que eso, si eso es lo que van a decir, van a tener que demostrarlo. Bueno, el punto es que ellos no van a poder demostrar que existe un solo católico idólatra. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar en este debate que ponerse de rodillas delante de una estatua es idolatría. Van a tener que demostrar que besar una estatua de Jesús y de la Virgen es idolatría. Van a tener que demostrar que prender una vela delante de una estatua de Jesús y la Virgen es idolatría o es adoración. Van a tener que demostrar que abrazar una estatua de Jesús o la Virgen o rezar delante de esa estatua es idolatría.
no van a poder demostrarlo. Tal vez el pastor y Carlos Velo van a decir, más, pero es que es obvio, están rezando delante de una estatua, están poniéndole velas, es obvio que es idolatría. En primer lugar, la gente que está viendo este debate, tanto católicos y evangélicos, no les interesan las opiniones suyas, ni las mías. La gente lo que quiere es Biblia, no nuestras opiniones personales. Ahora bien, Éxodo capítulo 25, versículo del 18 al 20 demuestra que Dios no prohíbe las imágenes. La idolatría es lo que prohíbe, las imágenes no. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículo del 18 al 20 podemos ver, con dos seres alados de oro labrado martillo en dos extremos, la tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. ¿De qué es lo que habla aquí Éxodo capítulo 25, versículo del 18 al 20? El arca de la alianza era una caja rectangular hecha de oro por dentro y por fuera, que contenían unas tablas de piedra en las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el arca de la alianza, esta caja rectangular, también le dijo que hiciera 2 estatuas de ángeles. ¿Cómo puede ser posible que Dios prohíba las imágenes si Dios mismo manda hacer imágenes? Dios le dijo a el rey Salomón que hiciera estatuas de ángeles y las pusiera en el templo de Jerusalén. Entonces Dios se contradice cuando Dios manda prohibir imágenes y por otro lado Dios las manda hacer. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, pero un momento, es que Dios se contradice, por un lado prohíbe las imágenes y por otro lado le dice a Moisés que haga una, ¿no? Dios ordenó hacer imágenes. Entonces podemos ver que Dios no prohíbe las imágenes, lo que prohíbe es considerar esa imagen o esa estatua como un Dios. Cuando yo digo que el pastor Eduardo Gutiérrez no va a poder demostrar en todo este debate, ni Carlos Veloz, de que existe un solo católico idólatra, es que, y les lanzo el reto a los dos, ustedes van a tener que demostrar que existe un solo católico en este planeta Tierra, uno solo, con nombre y apellidos, que crea que una estatua es un Dios. Porque si ustedes no pueden demostrar eso, entonces este debate lo pierden ustedes. Aquí no basta que sus opiniones personales. Max, es que es obvio. Yo he visto católicos rezándole a una estatua, llorando delante de ella, prendiéndole vela. Está clarísima la idolatría. ¿Quién le dijo a ustedes que eso es idolatría? ¿Quién le dijo a ustedes que eso es adorar? Porque si el pastor Eduardo Gutiérrez y Carlos Veloz dice, Max, prender velas delante de una estatua de Jesucristo es adorar. Entonces yo les pregunto, ¿acaso ustedes han visto a Dios cara a cara como los ángeles lo ven en el cielo? ¿Ustedes alguna vez le han prendido una vela a Dios? ¿Lo han tenido enfrente? Así como yo lo tengo frente a ustedes. ¿Verdad que no? Entonces quiere decir que el pastor Eduardo Gutiérrez y Carlos Veloz no pueden adorar a Dios porque no le pueden prender velas. Más, pero es que ustedes adoran imágenes porque se ponen de rodillas delante de la estatua. Entonces, Carlos Veloz y el pastor Eduardo Gutiérrez no pueden adorar a Dios, porque si ponerse de rodillas delante de algo es adoración, entonces Carlos Veloz y el pastor Eduardo Gutiérrez no adoran a Dios porque no se pueden poner de rodillas delante de él, porque se supone que solamente los que están en el cielo pueden ver a Dios cara a cara, lo están viendo. Nosotros no estamos frente a Dios para ponernos de rodillas delante de él. Yo puedo ponerme de rodillas ahorita mismo, no me estoy poniendo de rodillas delante de Dios. Sí, le estoy adorando a Dios, pero no lo tengo enfrente, no estoy en el cielo, estoy aquí en la tierra. Más que besar, yo he visto católicos besando estatuas, besándolas así. Es obvio que piensa que esa estatua puede caminar, puede ver. Es obvio que es un acto clarísimo de idolatría y de oración. Mentiras. Besar una estatua de Jesús y de la Virgen es idolatría. Sí, yo he visto que en México en las procesiones la gente agarra la imagen y la besa. ¿Ve? Eso es adoración. Un momento. ¿Alguna vez el pastor Eduardo Gutiérrez y Carlos Veloz le han dado un beso a Dios? ¿Lo han tenido enfrente como los ángeles lo tienen enfrente? ¿Le han dado un beso a Dios? No, vea que no. Entonces quiere decir que Eduardo Gutiérrez y el Carlos Veloz no pueden adorar a Dios porque no lo pueden besar. O sea, si besar una estatua, abrazarla, ponerse de rodillas delante de ella, prender una vela delante de esa estatua, si todo eso es adorar, porque eso no es adorar, eso son tonterías, eso no es adorar. Decir que eso es adoración es una tontería. Pero vamos a suponer que eso fuera adorar. Eso es adoración, definitivamente. Entonces quiere decir que ningún evangélico adora a Dios, porque ningún evangélico, ningún protestante, ningún hermano separado puede ponerse de rodillas delante de Dios porque no lo tienen enfrente. No lo pueden abrazar porque no lo tienen enfrente. No le pueden prender velas delante de Dios porque no lo tienen enfrente. Y no lo pueden besar porque no lo tienen enfrente. Los únicos que tienen enfrente a Dios son las personas que lo están viendo en el cielo cara a cara. Así que besar... Además, le voy a decir una cosa. Yo me he puesto de rodillas delante de una estatua de Jesús y la Virgen. Yo la he besado, he abrazado una estatua
y he rezado delante de ella. Yo, Max Rupert, voy a hablar de mí, he prendido una vela. Yo he llevado una estatua en procesiones. ¿Y acaso que yo, apologista católico Max Rupert Calvo, pienso, soy tan tonto para creer que esa estatua puede caminar, puede ver? Es una estatua que yo puedo agarrar y se me cae y se me quiebra. Entonces, gracias. Entonces, y yo sé que esa es una estatua, yo sé que Dios está en el cielo y está en mi corazón sobre todo, vive aquí dentro de mí. Yo sé que esa es una estatua de mármol, de yeso, como usted le quiera llamar. Y yo he hecho, no hay nada que ustedes hayan visto, un católico ser que yo no haya hecho. Me he puesto de rodillas, he besado una imagen, pero es que, entonces, el pastor Eduardo Gutiérrez y Carlos Veloz van a tener que mostrar, y no van a poder en todo este debate, demostrar que el católico que se pone de rodillas delante de una estatua o la besa o le prende una vela, lo hace porque él cree, consciente o inconscientemente, que esa estatua es Dios. No van a poder hacerlo, a no ser que Eduardo Gutiérrez y Carlos Veloz digan, más nosotros somos psíquicos, podemos entrar en la mente del católico y darnos cuenta que él inconscientemente cree que esa estatua es un Dios. Así que no van a poder hacerlo en todo este debate, lo siento mucho. Así que con esto termina mi exposición. Adelante, moderador. Excelente. Ha terminado tus 15 minutos de exposición. Ahora le vamos a dar paso al siguiente expositor del grupo evangélico, que es nuestro hermano Carlos Veloz. Cuando esté listo, hermano, me dice, me lo hace saber, y si quiere que le avise antes, también quiere que le avise unos 2 minutos antes, 1 minuto. Usted me dice. Con 2 minutos antes estaría bien. Ok, perfecto. Entonces, cuando esté listo, puede comenzar y yo le comienzo su tiempo. Muchas gracias. Bueno, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que los evangélicos sí tenemos claramente identificado lo que es, conforme a la palabra de Dios, una adoración y el establecer un culto a las imágenes que la misma palabra de Dios prohíbe rotundamente. Es cierto que cualquier persona pudiese pensar que en su ignorancia, porque no conoce las escrituras, porque no ha sido guiado por el Espíritu Santo, pudiera creer o entender, como muchos israelitas en el momento en que violaron la ley de Dios, cayeron en una profunda ignorancia donde el Señor mismo les decía que por falta de conocimiento el pueblo va a perecer. Eso también está claro. Por lo tanto, la comunidad evangélica sí entiende claramente que a los únicos que debemos rendirle culto, adoración, veneración, exaltación, es a nuestro Dios en la plenitud de la deidad. Ahora bien, esto nosotros lo podemos sustentar con la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios para que entendamos bien en la tesis de que el Señor no deja ambigüedades en su palabra. No te harás pilares sagrados. Hay un versículo específico que está en el capítulo de Deuteronomio 16, versículo 22. No te harás ningún pilar sagrado, que el Señor tu Dios detesta. El término pilar sagrado tiene que ver con la generalidad de todo aquello que se le dedicaba para rendirle culto, veneración, adoración, exaltación, y que el pueblo de Israel entendía claramente la diferencia entre lo que era una deidad, porque cada deidad tenía su identificación, un pilar sagrado, porque un pilar sagrado tenía su identificación, y un culto dedicado en el término general a cualquier cosa que estuviera fuera del mandato de Dios. Pero también eso lo vamos a demostrar de manera más amplia en algunos textos bíblicos. Seguirás la justicia, solo la justicia, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. No te harás imágenes ni pilares sagrados, es un mandato de Dios. No plantarás ningún árbol sagrado. Escuchen esto, escuchen donde por falta de conocimiento un pueblo puede perecer. Pero hoy día, en este debate que vamos a establecer claramente lo que no debe de hacer una persona delante de Dios para no faltarle respeto al único que se le debe dar veneración. Para los israelitas, un árbol era un árbol. Para los israelitas, un árbol no era un Dios, no era un falso Dios. Ellos entendían claramente a qué se referían, pero una práctica de darle veneración a un árbol porque era un elemento constitutivo de la creación de Dios, también era prohibido y por lo tanto
dice lo siguiente, y estamos hablando en el texto de Deuteronomio, capítulo 16. No plantarás ningún árbol sagrado cerca del altar que construyas al Señor tu Dios. Repito, ningún árbol sagrado para ellos de mala manera, mostrado de una forma irracional, donde el mismo pueblo estaba sumido en una ignorancia, como muchos que dicen ser pueblo de Dios viven sumidos en una ignorancia. Dios les mandaba que en su altar, en su iglesia, en la congregación de los santos, no se llevara absolutamente nada que no fuera únicamente a él, para que se le dedicara ningún tipo de veneración. No sacrificarás al Señor tu Dios ningún animal que tenga defecto o algún problema. Esto es algo que el Señor tu Dios detesta, porque los israelitas lo hacían dedicándoselo precisamente a un culto que estaba tergiversado, y los sacrificios los estaban practicando frente a pilares sagrados, frente a árboles sagrados, y no necesariamente frente a dioses paganos de otras culturas. Ahora bien, ¿hay alguna otra referencia en la palabra de Dios que nos indique a nosotros que incluso un elemento que Dios mandó hacer para hacer una prefiguración profética del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, y que el pueblo de Israel en su ignorancia, como nosotros vemos que personas que dicen estar en el pueblo de Dios también viven en una profunda ignorancia cuando no pueden determinar lo que es idolatría, latría, dulia, hiperdulia, y se inventan un montón de conceptos, pero terminan haciendo exactamente lo que Dios prohíbe? Lo vamos a ver también en la palabra de Dios. Recuerden el caso de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce fue un elemento que Dios mandó al pueblo de Israel para que hubiese una prefiguración de la fe que íbamos a depositar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Cuando Dios le dice a Moisés, construye una serpiente para que todo aquel que la mire, no que la venere, no que la idolatre, no que le haga culto, no que le rinda pleitesía ni veneración, nada de eso, porque Dios lo prohíbe clara y taxativamente en las Escrituras. Dios manda hacer un elemento, una imagen. Moisés obedece la voz de Dios, y aquellos que depositaron la fe en Dios, porque Dios mandó a mirar a la serpiente, no en el elemento constitutivo, no en esa serpiente de bronce, iba a recibir por fe sanidad en ese momento. Pero ¿qué ocurrió con la serpiente de bronce? Ustedes recordarán en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, donde se menciona que el rey Ezequías, que gobernaba el reino de Judá, destruyó la serpiente de bronce. La razón por la que Ezequías la destruyó fue precisamente porque la gente comenzó a darle veneración. El pueblo de Israel sabía que la serpiente de bronce, de manera tradicional, de manera oral e incluso por escrito, porque Dios lo dejaba por escrito, sabían muy bien que esa serpiente no era Dios, no era un ángel, no era la Virgen María, no era el Padre José, no era ningún papa, era un elemento mandado a hacer por Dios para que no se le dedicara ningún tipo de veneración. Y sin embargo, lamentablemente, como mucho pueblo que se dice ser de parte de Dios comete el agravio delante de su palabra de que van a dar un tipo de veneración, culto a lo que ellos entienden sagrado, cometieron el terrible y desafortunado acto de presentar un culto a la serpiente de bronce. Dios manda destruir esta serpiente de bronce, inspira al rey Ezequías, por obra del Espíritu Santo, a que el pueblo dejase de estar en una profunda y sumida oscuridad de ignorancia, para que solamente volvieran a la senda antigua de los patriarcas y solo le rindieran culto, veneración, adoración y exaltación al Dios Todopoderoso, aquel que nadie ha visto jamás y que el Hijo, el que vino a sacrificarse, le dio a conocer. Entonces, es obvio que hay un grupo que entiende tener la razón, haciendo lo que Dios no pide, atento a que ellos
son en sí mismos la palabra de Dios por encima de la palabra de Dios, y hay otro grupo que somos temerosos de las escrituras, que solamente obedecemos la voz de Dios, porque los que son de Dios solamente escucharán su voz y no le harán culto en absolutamente a más nada, porque somos plenos única y exclusivamente por nuestro Señor. No necesitamos muletilla, no necesitamos otra imagen, no necesitamos rendirle absolutamente ningún culto, porque Dios, en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su omnisciencia, y dice también que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo y que el Espíritu Santo nos guiará, no necesitamos otra cosa. Cabe destacar, hermanos y amigos, que ese mismo error lo cometió el apóstol Juan en la isla de Patmos y fue corregido necesariamente y oportunamente por el mismo ángel, el cual el apóstol Juan, que no era idólatra, que conocía la ley de Moisés, que entendió el mensaje de Jesucristo, que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y que como humano en la visión se sobrecogió de tanto que el Señor le mostró. Él quiso ser humilde y darle una veneración, una representación de respeto, arrodillándose ante un ángel. No se arrodilló ante una imagen, se arrodilló en pleno ante un ángel. Lo que, amigos católicos, con mucho respeto, nunca en su vida han visto un ángel, pero sin embargo prefieren arrodillársele a uno que le construyó el vecino y se lo vendió por unos cuantos dólares. Eso es un terrible error. Pero gracias al Señor, Juan recapacitó cuando el ángel le dijo: no te arrodilles delante de mí, solamente venera a Dios. Y repito, el apóstol Juan era un judío que conocía muy bien las escrituras y sabía muy bien lo que era un Dios pagano, lo que era un Dios falso. Y por lo tanto fue corregido en ese momento. Ahora, siempre se dice que los cristianos evangélicos estamos confundidos y equivocados porque nosotros le hacemos caso a Dios cuando Dios le establece a Moisés en el monte Sinaí que no haremos imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. La pregunta que un cristiano evangélico con mucha humildad y amor en Cristo le haría a una persona que quiere ir en contra de las escrituras es si ellos entienden que en el cielo, en el trono de Dios, hay otros dioses. Porque cuando Dios dice no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ellos pueden interpretar de una manera completamente distorsionada de que Dios le está diciendo no te hagas una imagen de lo que está en el cielo, porque ellos entienden que Dios le estaba hablando de otros dioses que están en el cielo. Por lo tanto, eso es una visión pagana, idólatra, ecuménica, ecléctica, una visión que no tiene ningún sustento bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando claramente: todo lo que está en el cielo es santo, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo. Claro, tendrán que probarnos que lo que está arriba en el cielo, que Dios está prohibiendo, son otros dioses que aparentemente los que tienen ese tipo de cosmovisión siguen, adoran o le dan algún tipo de veneración. El Señor Dios es claro en su palabra, pero claro, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para entender estas cosas como le entiende la iglesia verdadera, la iglesia cristiana evangélica, que es temerosa de la palabra de Dios y prefiere solamente dedicarle todo su esfuerzo, toda su veneración, toda su adoración, toda su exaltación al único que vive por los siglos de los siglos y no jugársela en una ambigüedad, en una ceguera espiritual para ver si Dios me permite adorar a santos, a pilares, a vírgenes, a seres humanos. No. La iglesia cristiana evangélica deposita plenamente su confianza en el culto y la veneración que día tras día nosotros le hacemos en oración, en entrega, y cuando nos reunimos a recordar al Señor, solamente su nombre es el que recibe exaltación por los siglos de los siglos. Así que creo que no es necesario tomarse tanto tiempo en una tesis, porque solamente hay que abrir las escrituras, recordar al apóstol Juan cómo fue corregido, recordar a la serpiente de bronce cómo fue destruida, recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando decía que en la falta de los fariseos y saduceos que estaban engañando al pueblo pensando que ellos estaban en lo correcto, le rendían culto a los patriarcas, le hacían
oraciones a los patriarcas, y en las tumbas de los patriarcas le llevaban pilares sagrados, y contundentemente el Señor Jesucristo, el que tiene la verdad plena, aquel que nos vino a traer la verdadera revelación, aquel que dice no le hagan caso a los hombres cuando les manden a hacer veneración. Me quedan 2 minutos, hermano. Gracias. Cuando les manden a hacer veneración a santos, a cosas que están en los cielos, a cosas que están en la tierra y debajo de las aguas y debajo de la tierra, aquel que nos corrige en su palabra también corrigió en ese momento al pueblo de Israel, quitando la veneración a lo que no se corresponde con la palabra de Dios. Lo dejo hasta aquí y esperamos que nos prueben la idolatría, veneración, el politeísmo, que no lo vemos en las escrituras. Adelante. Excelente, hermano. Le quedó 1 minuto 20, pero ahora vamos a darle paso al siguiente exponente del lado católico, que es el sacerdote Carlos Mojica. Si usted quiere que le avise antes de que su tiempo termine, le puedo hacer. ¿Cuántos minutos? 1, 2, 3. Faltando 3 minuticos, puede ser. Ok, faltando 3 minutos, le voy a avisar. 3 minutos. Cuando usted esté listo, puede comenzar. Usted me Listo. dice. Ok. Bueno, recordemos que el mandato de no hacer imágenes está haciendo referencia a los ídolos. O sea, en ese momento la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos, sino el texto decía claramente así seguido: luego dijo Dios, yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de Egipto, donde eras esclavo.